Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. Lo que vamos a ver a continuación son clases anónimas. ¿Qué es esto y para qué sirve? Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué tal si queremos crear un tipo de objeto volador muy específico cuya clase no existe? Pretendemos utilizar tal objeto en los métodos que admiten objetos voladores, como por ejemplo el método land. Si queremos uno o muy pocos objetos así, existe una solución que no exige crear un nuevo archivo que contenga una clase que implemente la interfaz deseada. La solución es crear una clase anónima al vuelo, es decir, al mismo tiempo en el que se crea el objeto deseado. Vamos a crear un papalote como un objeto volador. Aquí tenemos el objeto que es kite. Este objeto kite, aquí estamos viendo en el diagrama que es un objeto que pertenece a una clase anónima que implementa a la interfaz Flyable. Kite deberá implementar todos los métodos definidos en esta interfaz. Esto es válido, por ejemplo, invocar el método rise, invocar el método descent y llamar al método land pasando como parámetro el objeto kite. El código mostrado puede ser colocado en cualquier método. Incluso kite puede ser parte de los atributos de una clase. Si se coloca, por ejemplo, en la clase world, entonces vamos a ver que va a haber un archivo que va a ser el world _1.class. Por cada clase anónima se construye su correspondiente bytecode. ¿Qué es esto? Pues un archivo .class que incluye un ID autonumérico. El código mostrado puede ser colocado en cualquier método. Por ejemplo, aquí lo estoy poniendo en el método m. También puede ser parte de los atributos de una clase. Por ejemplo, ahora lo estoy colocando como el atributo de la clase world. Y de esta manera pues se va a crear este archivo que es world _1.class. ¿Por qué? Porque por cada clase anónima creada se construye su correspondiente bytecode. ¿Qué es esto? Pues es un archivo .class que incluye un identificador autonumérico. También podemos añadir más métodos y atributos a una clase anónima siempre y cuando no sean públicos. A partir del objeto solo será accesible lo definido en la interfaz implementada. Por ejemplo, los métodos rise, descent, getHeight y el atributo que es public static final max height. Por ejemplo, kite podrá tener un atributo height, pero tendrá que ser privado. También podemos llevar este concepto para clases abstractas. Por ejemplo, yo tengo la clase abstracta animal y yo voy a crear el objeto dog, donde forzosamente voy a tener que implementar el método move. ¿Por qué? Porque está definido en la clase abstracta animal y el método sleep, este va a ser opcional. También podemos utilizarlo para clases concretas. Por ejemplo, si queremos alterar el funcionamiento original de un método para atender requerimientos muy específicos de un objeto, por ejemplo, ¿se acuerdan de la clase myDate? Aquí yo tengo la clase myDate, voy a crear un objeto fecha y aquí voy a reescribir el método toString donde voy a hacerle algunos cambios. ¿Para qué? Para que en esta instancia u objeto fecha de la clase myDate lo haga de una manera quizá un poco distinta. Y si queremos hacer algo en la creación de un objeto que pertenece a una clase anónima, añadimos un constructor anónimo. Por ejemplo, el objeto dog, que es de la clase animal, yo aquí voy a añadir un constructor anónimo donde voy a estar indicando que el perro va a estar durmiendo durante su creación. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.